queda iniciada ya la grabación. Rabino Alfredo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Como le comentábamos previamente, esta entrevista hace parte del proyecto Pensar la Pandemia, Observatorio Social del Coronavirus. Es un proyecto que se adelanta con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y específicamente el grupo de investigación de la Universidad de La Salle, del cual el profesor Jorge Martínez y yo hacemos parte. En este contexto hemos querido abordar cómo se vivencia desde diferentes comunidades, entre ellas las comunidades religiosas, este proceso al que pues hemos estado viviendo desde hace ya 4 meses, cómo han cambiado la vida cotidiana, cómo han cambiado las lógicas de la existencia, y en especial para que usted nos comente un poco cómo se ha transformado la vivencia en comunidad a partir de lo que hemos experimentado en este año 2020. ¿Sí? Eh, Correcto. y hay dos preguntas con las que quisiéramos iniciar esta entrevista, que están básicamente relacionadas con ello, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, cómo eran los encuentros religiosos antes de la pandemia? Quisiera que nos comentara, Rabino, cómo eran anteriormente a la pandemia, cómo se han redefinido en este contexto y qué estrategias han utilizado ustedes o han pensado para mirar esta cotidianidad ya en el contexto del coronavirus. Bien, muy buenos días, encantado de poder compartir. Eh, Acá en Bogotá tenemos tres comunidades eh, que fueron de origen, dependiendo del origen. Los judíos sefarditas tienen su sinagoga en la 79, los judíos que provienen de Rusia, Polonia en la 94 y en la 127, y los judíos que originalmente provenían de Alemania en la 103,23. Con el tiempo ya no fueron divisiones de origen, sino divisiones con quien el asociado se sentía más, digamos, cómodo socialmente, y entonces están esas tres comunidades. Cada una de estas comunidades, sinagogas, tienen rezos todas las mañanas. En dos de ellas, en la 79 y la 94, es todas las mañanas y todas las tardes. Y en la 103 es únicamente lunes, jueves y sábado. Y además tenemos clases, además tenemos actividades especiales juveniles, en otra sede más que queda en la 104 abajo de la autopista. Y muy importante para entender la mentalidad de la comunidad es que tenemos un colegio, el Colegio Colombo Hebreo, que es en la 153. Bueno, la actividad normal de nuestras sinagogas, eh, todos los días manejamos una cierta cantidad de personas, eh, digamos, cada sinagoga entre 30 y 50 personas, y en el de la tarde posiblemente entre 20 y 40 personas, y los viernes a la noche el triple, y sábado a la mañana también un promedio de 100 personas por sinagoga. El colegio mueve 260 chicos y lógicamente hay cada tanto actividades un poco más eh, participativas cuando son las fiestas. Eh, Tuvimos la fiesta en abril y ahora vienen las fiestas en septiembre, donde ahí se mueven, en total, calculo, entre todas las sinagogas, deberíamos mover alrededor de 2.000 personas, pero eso es entre todas las sinagogas, ¿no? En distintos turnos. Pero eso definitivamente quedó en el pasado por ahora. Ahora, ¿cómo nos reinventamos? Eh, y dónde nos va bien y dónde no nos va tan bien. El colegio se reinventó a través que se volvió virtual, y cada sección de colegio encontró la manera. Eh, a nivel religioso, el colegio seguía haciendo los rezos vía Facebook Live, eh, en el horario de la mañana, que es el horario escolar. Después hay una actividad de recibir el Shabbat los viernes a la mañana, también por Facebook Live.
en la comunidad, entonces, hay algunas comunidades, la 79 y la 103, decidieron hacerlo por Zoom, con una participación buena, pero no invasiva, digamos, no demasiada gente. En Zoom tiene el problema que hay que dar el código y entonces Sí. algunos sí. Y yo decidí en mi comunidad de que vamos a hacerlo por Facebook Live, Sí. entonces no hay tanto control, quién entró, quién no entró, la gente se siente más libre y me fue bien en el sentido que en el resto de la mañana tengo un promedio de 50 a 100 personas, no todas vienen todos los días, entonces posiblemente entre rotando todos voy a 150, calculo. Algunos vienen una vez por semana, unas 2 veces por semana. Entonces nos fue bien y la sesión de rezos de la mañana le metimos estudio también. Ok. Un poquitico de estudio, 5 minutos de texto bíblico y lo estudiamos. Y nos va bien y la gente vuelve y bien. Pues Ok. agregamos muchísimas clases de las fuentes de Talmud, clases de historia. Ahí esas son todas por Zoom y la gente tiene que inscribirse, no hay Ujú. costo. No hay Ah, costo, pero se tiene que inscribir para poder mandarles el código Zoom. Donde nos fue bastante. muy bien Ujú. es que los domingos a la tarde hay actividades como paneles Ujú. eh, sobre temas específicos, a veces asociados a la pandemia, a veces no, a veces asociados a la política israelí, a veces a emprendimiento, a veces problema económico. Y a esas reuniones de los domingos que conectamos también con otras partes del mundo, ahí puede haber una asistencia de 300 a 500 personas, también vía Zoom. Vía Zoom. Todos los domingos se están No realizando es todos esas? los ¿No están domingos. los domingos? Ok. Es básicamente, la bien grande es como una vez cada 2 o 3 semanas. Eh, Ujú. Me vas a pedir por mail y te voy a mandar una, una de esas sesiones que ya Ah, tuvo qué bien. Maravilloso. 5.000 y pico de reproducciones, la de canto, un concierto. ¿Ese la vieron ya? Ay, maravilloso. No, 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 Sí, no, no. Rabino. un concierto de diverso tipo de música. Entonces me lo pedís por mail y te lo mando. Eh, Maravilloso. Eh, y esas reuniones sí masivamente nos va bien. Y las clases, yo tengo, entre todas las clases que dicto, yo calculo que debo estar moviendo 4 por 3 son 120, unas 250 personas asisten a alguna de mis clases semanales. Ya, ¿Sí? ok. Ujú. Ya. Eh, a ver, luego en la comunidad se organizó un comité de crisis para ayudar al problema económico, Ujú. problema de salud, eh, a, a darle la precaución a la gente que se quede en casa, acompañarlos si hay algún problema. El comité de crisis trabajó muy bien, son voluntarios y estuvieron muy pendientes. Rabino, Eh, de hecho, esa era una de las preguntas que De las teníamos preguntas, sí. previstas, ¿no? Cómo la comunidad apoya esta acción humanitaria, cómo ha manejado el tema de ayudar en contexto de necesidad a quienes lo requieran. Sí, hay, son dos, el comité de crisis primero organiza actividades, pero además responde a las necesidades, especialmente de la gente mayorcita, que lo llamamos por teléfono, estamos pendientes si hay algún problema que surja. Honestamente, cuando empezó la pandemia y se organizó el sistema, creíamos que íbamos a tener mucho más demanda de ayuda y gracias a Dios la demanda está baja, sea en la parte psicológica, sea en la parte monetaria. Eh, Hay, pero manejable. Es decir, no se nos llenó la UCI del comité de urgencias, no se lo llenó. Debemos estar en el 10 o 20%, Ah, gracias ok. a Dios. Ah, ok. Sí. Ah, bien. Ajá. Y creo que la gente de nuestra comunidad es bastante disciplinada, no salen y cumplen las reglas de distanciamiento, etcétera.
Rabino, Entonces, perdón, lo sí, interrumpo allí porque me parece muy interesante eso que usted acaba de decir. Sí, mi comunidad es muy disciplinada. Esa disciplina que usted observa que ha tenido en esta parte de la pandemia, ¿es por ese vínculo como comunitario que ustedes observan? ¿No? Es decir, ¿hay algo que se haya movido desde ustedes para que esa disciplina se dé, para que puedan acatar las reglas? sí. Creo que mi hipótesis es que es por doble canal. Primero porque em, estos son hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes y llevamos en nuestro gen histórico, digamos, Hmm. tener que adaptarnos y tenemos un espíritu de resiliencia fuerte y adaptarnos a lo que nos conviene, lo que nos hace bien y lo que hace menos daño a otra gente. Entonces, por un lado, creo que está intrínseco y probablemente algunas campañas del comité de crisis ayudaron a fortalecer, ¿sí? Entonces, una señora al principio de la pandemia se fue a la peluquería y no, eso se regó la bola en toda la comunidad. No haga lo que hizo esta señora, sí, que fue a la peluquería. Pero está bien al principio, bien, Ajá. bien al principio, ¿sí? Donde solamente nos encerraban a los de mayores de 70. Y Ujú. entre las dos cosas, ahí salió la cosa bien de que había que mantener la disciplina. La disciplina. Qué Qué bien. interesante, ¿no? Porque hay un factor que usted agrega allí, y es el hecho de la migración. Digamos que, al contrario, uno diría que como vive hoy Colombia, la migración es un hecho que propicia la pandemia, ¿no? Y usted lo plantea en términos de ser un factor De Claro, cuidado. pero acuérdate, son nietos de para ser inmigrantes, Claro. ¿no? nietos. Ujú. Son nietos de inmigrantes. Sí, sí. Una pregunta, Rabino. Como líder religioso, ¿qué ha venido cambiando o qué prácticas concretas ha venido cambiando usted o ha tenido que cambiar a partir de la pandemia con respecto al trabajo que hace con su comunidad? Bien, em, tengo que hacer las ceremonias de cuando el chico tiene 13 años, que normalmente son muy grandes en la sinagoga, con desayuno y con... Bueno, lo volvimos todo Zoom. Todo Zoom. Ya. Pasado mañana tengo una y viene mucha gente. Digamos, se pierde un poco el sentido de estar juntos en el bar mitzvah del niño, Ujú. pero Mm. tiene una inmensa ventaja que vía el Zoom llegan todos los familiares que viven en todas las esquinas del globo terráqueo. Los de Israel, Estados Unidos, esos vienen, entonces tiene un valor agregado positivo, un Ujú. bar mitzvah vía Zoom y también un entierro vía Zoom. Eso nos tocó Ok. también, varios no de corona, gente mayor que se murió, Ujú. pero toda su familia vive afuera. Son personas que sus hijos se habían ido, habían emigrado a Estados Unidos y entonces no pudieron venir ni para el entierro. Entonces hicimos todo Zoom, en el cementerio había solamente 6 personas y éramos 120 en Zoom y lo dirigí vía Zoom y les instruía a los que Mm. estaban allá a hacer mientras que yo hacía los rezos y las palabras, etc. Y bueno, aprendimos a manejar mucho con los métodos, con los medios virtuales, sí. Ujú. ¿Hay Aprendimos, algún cambio en los rituales? O sea, Eso le iba a preguntar. el rito como tal no se sí, Ujú. afecta, no se, sí, sí hay o cómo se cambios, maneja precisamente el rito ahí. sí, hay cambios. Em, el cambio es que hay ciertos rezos que requieren la presencia física de 10 personas. Ah, Ya. Entonces, algunos rezos, como no tenemos 10, los tenemos que saltear, no los podemos pronunciar, salteamos, pero los reemplazamos con otros que no requieren el quórum. Em, cuando era en el mes de abril fue Pascua, Pesach, y ahí mucha gente, eh, generalmente son comidas familiares donde se reza durante la comida y se hicieron vía Zoom. Ahora, no todos estuvieron de acuerdo del punto de vista religioso ujú. usar Zoom para esa celebración. Entonces, algunos sí y algunos no. No tuvimos una respuesta única. Algunas familias lo hicieron vía Zoom con todos sus familiares y algunos no aceptaron y se quedó cada uno en su casa. Como es una celebración hogareña, había manera de manejarlo. Claro. Más complicado se nos va a volver ahora en septiembre,
cuando tengamos el año nuevo, El año nuevo. donde hay que hacer un toque de shofar. Y ahí estamos rompiendo la cabeza, consultando a ver si las autoridades centrales en Jerusalén aceptan el toque de shofar vía Zoom. No sé. Porque en el peor de los casos no van a abrir la sinagoga. El mejor de los casos van a abrir la sinagoga con una presencia muy inferior de la gente que puede asistir. Entonces, como sea, tenemos que ver cómo le solucionamos a por lo menos 50 o 60% de las 2.000 personas que asisten, cómo le damos el servicio de Año Nuevo y del Día de Perdón. Entonces estamos masticando eso. Y acá, siendo una comunidad relativamente alejada del centro de la acción religiosa que es en Jerusalén o en Nueva York, estoy esperando que algún rabino ahí nos dé luz verde para resolver ese problema vía Zoom. Rabino, y el sentido mismo más allá de la práctica del ritual, ¿el sentido mismo cambiaría al realizarlo a través de estos mecanismos? Yo creo que tiene pros y contras. Se pierde un poco el contacto social, porque la sinagoga tiene mucho de contacto social, mucho, no es solamente rezo, sino que es comunidad, se conversa y hay un factor social muy fuerte. Ese se pierde y lo que se gana es que se reconecta. Cuando hacemos vía Zoom, reconectamos a personas. Yo calculo que desde mis 46 años que estoy acá, debo haber perdido 10-15% de la comunidad por migración, ¿sí? El Zoom los recupera, el Zoom los reconquista. Entonces, perdemos algo y ganamos algo. Ganan algo, claro. Rabino, cuéntame una cosa, y el tema concreto de la pandemia como tema, ¿cómo ha sido abordado en la comunidad? ¿Cómo lo has abordado tú? ¿Qué dicen concretamente desde la mirada religiosa qué es Sí. la pandemia? Mi posición fue que analizar el sentido filosófico, teológico de la pandemia no es el momento para hacerlo. Tenemos que dejar que pase y el factor histórico, cuando podamos mirar para atrás a ver que nuestra función ahora como comunidad, como líderes religiosos, es sobrevivir y lograr de que cuanto menos daño posible y no preguntarnos el por qué, sino resolverlo para que los daños sean lo menos dañino posible, ¿sí? Entonces, yo evité desde el primer día dar cualquier explicación. Algunos pastores quisieron hacer referencia a profetas y a dichos anteriores, a predicciones. Yo me resisto profundamente a hacer cualquier tipo de conjetura por ese lado. Primero salgamos del baile y después vemos retrospectivamente si le podemos dar alguna explicación. Ok. Sin embargo, queríamos también preguntarle, Rabino, si en este contexto, ya no tanto como comunidad religiosa, sino cómo ustedes hacia afuera ven el manejo de la pandemia. ¿Qué elementos son para ustedes de destacar en este contexto de la pandemia y que otros quizás se han dejado de lado, no se han retomado, no se han abordado? Sí. Ahí yo diría que el primer paso para cómo nosotros reaccionamos es responder a lo que el presidente Duque y su equipo nos indica. Es decir, un sentido de, no digo obediencia, pero sí de apego a que ellos que están realmente con muchísima más información, no es que tengan toda la información, porque hay muchas cosas que realmente no se entienden, aparentemente, pero debemos seguir las pautas que nos indica el presidente Duque y todo su equipo. Comparamos con situaciones porque tenemos familiares o en Israel o en Estados Unidos como otros países lo manejan y nos formamos opiniones, como en Ecuador no lo manejaron bien, en Brasil no, aparentemente no, en Israel que les fue muy bien hasta hace una semana, que de vuelta hay un nuevo brote. Sí, y entonces hacemos comparación, pero básicamente nos apegamos
a las reglas y al manejo que tiene todo nuestro apoyo desde el punto de vista comunitario que le da el presidente Duque y todo su equipo. Jorge, no sé si ahí. No, me gustaría un poco preguntar si de alguna manera desde esto que se ha venido nombrando desde la pandemia, hay cosas que no hayan sido visibilizadas desde su comunidad que de pronto quisiera nombrar o algunos aspectos que de pronto desde el trabajo como líder no han sido tenidos en cuenta, digamos, en los medios o en los espacios sociales que no se han nombrado y que quizás pues por, digamos, desde la comunidad misma, desde su mirada religiosa, podría un poco decirnos. No detecto. En el tema nuestro comunitario hay un tema empresarial, eh, Mm, empresas que están muy golpeadas, el tema de los restaurantes, que hay dos grandes empresarios en tema culinario, los Rausch y los Sazones, cómo tratan de enfrentar la situación, algunos cierran, algunos no cierran, el turismo que está tan afectado. Simplemente creo que acompañamos, pero no tomamos posición y cada uno maneja, eh, cada familia o cada grupo familiar maneja las decisiones y creemos que el gobierno está manejando bien la cosa y enfrentándola despacito y lógicamente la discrepancia a veces entre la alcaldesa y el presidente molesta, pero ¿qué hacemos? Es la vida, hay distintas visiones porque no son decisiones matemáticas, sino que decisiones muy complicadas. Y entonces vemos esas dos visiones eh, y lógicamente que desde el lado de la poca información que tenemos, apoyamos más al presidente Duque que a la posición de Claudia, pero es un apoyo psicológico, no tenemos ningún canal de influencia al respecto. Ok. Rabino, ya para ir cerrando nuestra entrevista, me parece interesante preguntarle, como ahorita, desde la semana pasada, antepasada quizás, ha habido una movilización para, de alguna manera, el sector religioso generar presión, si se quiere, para poder empezar a abrir los espacios para las reuniones comunitarias. ¿Ustedes qué postura toman frente a ello? Absolutamente, estamos dentro de ese comité. Ah, El ok, profesor perfecto. Marcos Tekel está dentro de ese comité. Es decir, Ujú. queremos que se abra con todas las precauciones y con todos los cuidados, pero sí conviene abrir. Sí Ah, ok, conviene abrir. perfecto. Ahora, el Ujú. momento que se abra, eh, como no va a cubrir todo el material humano, no va a cubrir todo el mercado, digamos, vamos a tener que trabajar en doble instancia, ¿sí? Ujú. En alternarnos, pero sí estamos 100% de acuerdo. Nosotros En la queremos apertura. en una Ok. sinagoga donde caben 400 personas, que nos autoricen por lo menos que puedan venir en un turno 70, 80, Ujú. ¿sí? Y Ok. hacer 2 o 3 turnos, ¿sí? Pero sí estamos a favor. Y creo que tenemos una ventaja sobre las grandes mega iglesias de que somos pequeños, Claro. entonces sí, claro. podemos, y Se nuestros vuelve una sitios son ventaja. grandes, tenemos una ventaja ahí. Nuestros Ujú. sitios son demasiado grandes con respecto a la cantidad de gente que tenemos. Ok. Entonces Ujú. podemos cumplir todas las reglas de distanciamiento y estamos muy a favor de lo que lentamente están haciendo las instituciones religiosas. Ujú. Ok. Jorge, no sé si queda algo Pues, para. entiendo, pues entendí muy bien la posición del Javino, Alfredo, con respecto al sentido que de alguna manera pues puede tener la pandemia y dice que la reflexión pues se va a hacer, digamos así, retrospectivamente. Pero esas, digamos, otros comentarios, quizás no desde su lugar de líder, pero sí de otros líderes, ¿qué se ha dicho concretamente sobre la pandemia de pronto desde su carácter de fe, desde En, otra en, posición? en las comunidades judías no escuché a ningún líder responsable dándole una explicación. Ok. Ya. Hubo Ah, quizás bueno. uno que otro intento, pero de gente insignificante.
pero ningún Ok. líder tuvo alguna explicación teológica. Ok. Ah, Ujú. sí. Bueno, Ya, o sea, muchas gracias. tampoco a nivel macro. De Jerusalén ni De- de New York, no, ok, ujú, ok. No. Ah, no tuvimos nada por ese lado. Bueno, pues Rabino Alfredo, solamente nos basta darle las gracias por ser partícipe de este proyecto. Por supuesto que cuando el repositorio esté consolidado, para nosotros será también un gusto compartirle y que esté también vinculado al material que en general se va a producir desde este proyecto del Observatorio de la Pandemia. Eh, y por eso queríamos escuchar estas diferentes voces para que todos nos sintamos a manera de observatorio recogidos también en esta visión. Ya, una pregunta, Ujú. ¿cuál es vuestra, no digo predicción, pero cuál es vuestra expectativa con respecto a clases presenciales en la U en agosto? Ajá. Teníamos dos posiciones hasta hace una semana y media, diría yo. Lo previsto era hacer la rotación de clases, entonces tener a 8 estudiantes en cada salón, sumado con la transmisión de la clase para los estudiantes que no pudieran asistir, con un código y placa, o sea, sí, como un código y pico y código, ¿sí? Para que por código institucional los chicos pudieran asistir. Pero desde la semana pasada y viendo que la situación no parece mostrar mejoría, sino que los contagios parecen ir en un tremendo aumento, pues la universidad está tomando la postura de hacer el semestre virtual. Virtual. Es decir, la Al menos, tendencia, al menos arrancarlo. sí. Sí, básicamente, pues digamos que hay como dos tipos de materias, llamémoslas así, unas que tienen una énfasis más teórico y otras que tienen pues mucha práctica. Entonces, digamos que las que van de énfasis teórico, que son más las que nosotros manejamos un poco, pues vamos a estar, yo creo que fundamentalmente en espacio virtual todo el semestre. Quizás el punto va a ser cómo hacer con las materias prácticas o mirar cómo Laboratorios. se puede hacer por momentos aquellas que tienen laboratorio, que tienen, por ejemplo, medicina veterinaria, en fin, que tienen que tener algunos tipos de prácticas, pues se va a tratar de mirar cómo se puede hacer en grupos menores. Pero sí es una posibilidad, teniendo en cuenta que ya parece que la ministra da posibilidades de nuevo de que este semestre también tenga esa mirada virtual, porque también depende de una disposición del ministerio. Ujú. correcto. Ok, muy bien. Bueno, Sabino, Muy Muchas bien. gracias. muchísimas gracias. Entonces, un gusto y cuando quieran, de vuelta, a la orden. Y Ajá. Y escribiremos para que nos comparta la sesión que se grabó en ok, Zoom, la del canto. listo. Sí, Ujú. sí. Muchas Ok. Maravilloso. gracias, Muchas Fabino. gracias. Un gusto realmente muy Un lindo. gusto. Igualmente, Muy muchas linda Gracias, gracias. gracias. Que experiencia. estén muy Ok, bien. Hasta hasta luego. luego. Chao, chao.